Entonces, algunas de estas conversiones de los bárbaros fueron resultado de la presión que ejercían los pueblos vecinos y en su mayor parte fueron resultado del proceso de asimilación que hubo en las invasiones, ¿no? O sea, estos invasores se mezclaban con los pueblos de aquellos lugares y también pues había una mezcla, ¿no? Eso es natural, en toda cultura ocurre eso, ¿no? Se van asimilando, ¿no? Por ejemplo, un caso que nos llamó la atención y que muchos también, levantaron su voz hasta el cielo, ¿no? Cuando vinieron los venezolanos, ¿no? Invasión venezolana, que no sé qué, que nos van a destruir el país. Bueno, los venezolanos nos han dado más bien una, eh, como diríamos, ha habido una inculturación, una interculturalidad, ¿no? O sea, estamos ganando entre lo que ellos vinieron y trajeron y también en aquello que ellos han ido adquiriendo también de parte de nosotros, ¿no? Ellos Así también que consumieron, digamos. sí, muchos venezolanos se van a quedar y han hecho familia aquí también de paso, ¿no? Se han mezclado y han Ajá, hecho, se han casado, tienen también, hijos, también. ¿no? Entonces eso ya tiene pues su fuerza, ¿no? Eso es natural, ¿no? Eso algunos le llaman matrimonio mixto, pero eso así, ¿no? Yo también tengo una esposa acá, extranjera, ¿no? Chilena, y mi hija también Alexis, Alexis. peruana, peruana chilena. Pero también hay Entonces, peruanos que residieron allá en Venezuela. Ya tiempos atrás dice que se habla también un término cuando Perú sufrió, dice que también los peruanos fueron a la extranjería, o sea, fueron a ese país venezolano y lo recibieron. Y también hay una ciudadanía, digo, peruanos ahí en Venezuela. claro que sí. Una muestra de eso es que yo tengo una prima que es casi contemporánea conmigo, 2 años mayor que yo, creo más o menos por ahí, y ella se fue a vivir con su esposo peruano a Venezuela, con sus hijos que tuvo aquí en el Perú. Se fue a Venezuela, ¿no? Creo que fue por los años 90, 80, por ahí, justo por la crisis creo que tuvimos, y se fue para allá. Y se acostumbró de tal manera que ya no quiere venir. ¿Ya? Ahí se casaron sus hijos, ahí nacieron sus nietos y ahora están los bisnietos también. Así que bueno, ya están. Esa es parte pues de la ruta de la vida, ¿no? Algunos migran, otros vienen a otros territorios y así es, ¿no? U otros nos quedamos también, ¿no? Nos asentamos en un lugar, ¿no? Bueno, entonces, los bárbaros no penetraron en el imperio para destruir la civilización romana, sino para participar de ella. Al final fue así, ¿no? Eh, Roma desapareció porque ya políticamente estaba débil, ¿ya? Es un pretexto de decir que los bárbaros destruyeron, ¿no? No destruyeron, más bien alimentaron, ¿no? Y ellos participaron de la cultura que permitió un poco el arrastre, ¿no? Es decir, que la cultura permaneciera. Si bien políticamente desaparecieron, pero culturalmente siguieron, digamos, manifestando sus costumbres, ¿no? Así que por eso algunos olvidaron las lenguas bárbaras, ¿no? Y comenzaron a hablar el latín, pero lo hablaban mal, ¿no? Porque el latín era el lenguaje oficial en Roma, ¿no? En todo el Imperio Romano. Y también más allá de la época de Roma, ¿no? El griego ya había pasado a la historia, ¿no? El griego tuvo su influencia hasta el siglo V más o menos, era 4 o 5 por ahí. Después el latín es el que comienza a tener fuerza. Y se mete también a la iglesia, ¿no? Agustín, por ejemplo, escribe en latín, ¿no? Agustín de Hipona. Eh, Hay padres que escriben en griego y hay padres que escriben en latín. Me refiero a padres de la iglesia, a los que ahora vamos a ver la próxima semana. Y por otro lado, este, Lutero, por ejemplo, ¿ya? Él sabía latín y escribía en latín, ¿ya? Sus libros son hechos en latín, ¿ya? Claro, él también sabía hebreo y griego, ¿no?
¿ya? Porque los sacerdotes en esa época, para ser sacerdote, tenía que saber latín, griego y hebreo, ¿no? Eh, y la moda esa del griego y el hebreo se puso de moda por los años 80, más o menos, en nuestros seminarios. Hasta antes de eso, no, nadie enseñaba griego y hebreo, ¿ah? En los años 60, 70, que hasta los 80 casi, no se enseñaba hebreo, ¿ya? Creo que esto fue entre fines de los 80, 90, y ya por el año 2000 para arriba ya las instituciones, seminarios comenzaron a enseñar griego y hebreo. Pero no enseñamos del todo el griego y el hebreo completo, ¿no? Como sí se enseñaba en esa época a los sacerdotes, ¿no? Que ellos dominaban, hablaban, ¿no? Y podían traducir, ¿no? Ahora, estos bárbaros que van a hablar el latín, un latín débil, esto va a ser el origen de las lenguas romances modernas. ¿M? Y uno dice, ¿cuáles son las lenguas romances? Son las lenguas que vienen del latín, ¿ya? A eso se le llama lenguas romances. ¿Y cuáles son las lenguas romances? Bueno, el castellano es uno de ellos. Y todas las lenguas españolas también, ¿no? Pero castellano básicamente. El inglés, el germano, ¿no? Eh, Posiblemente el italiano también. Entonces son lenguas romances, ¿ya? Una aclaración más, ¿no? O sea, el idioma nuestro no se llama español. Yo siempre menciono ese aspecto, aunque, bueno, algunos gramáticos españoles posiblemente pueden decir lo contrario, pero el idioma que hablamos es el castellano, porque viene de Castilla, ¿no? Recuerden que los reyes católicos, ¿quiénes fueron? Isabel y la católica y Fernando de Aragón se unieron. Isabel era, era de Castilla, ¿ya? Entonces los españoles vinieron acá con el castellano, ¿ya? Hay otras lenguas españolas. El español está compuesto de varios idiomas, o mejor dicho, hay varios idiomas españoles. El gallego, por ejemplo. No son dialectos, ¿ah? Por si acaso, son idiomas. El Ya lo gallego. mencionaste, ¿no? Gallego de Galicia, ¿no? Ujú. ¿Qué más está? A ver, hágame recordar por ahí. Está el valenciano, ¿no? Está el gallego, eh, algo más por ahí está. Bueno, hay como 4 o 5 idiomas españoles. El polaco. No, polaco nada que ver eso ya. Polonia, ¿no? Ese es Polonia ya, ¿no? Ya, pero sí tenemos entonces este, eh, varios idiomas importantes. Yo recuerdo un cantante español, Joan Manuel Serrat, catalán, de Cataluña, el catalán, ya, que creo que tienen líos ahí, el catalán con el español, ¿no? Ahí está el lío entre Barcelona y Madrid, ¿no? Y bueno, esas son cosas que están por ahí. Bueno, y los bárbaros entonces abandonaron sus viejas creencias y acabaron por aceptar la de los pueblos conquistados. Este es el origen del cristianismo occidental, ¿no? Tal como lo conoció la Edad Media, ¿no? Entonces el cristianismo viene a ser un proceso. El cristianismo que se va a desarrollar en la Edad Media es un proceso, ¿no? Donde hay dos elementos en la vida de la iglesia, ¿ya? Que se destacan: la conversión de los bárbaros, ¿ya? Y la preservación de la cultura antigua, ¿no? Eso es lo que llegó a la Edad Media, y algunas cosas de la Edad Media, a uno de esos elementos, pasan a la religión, a la práctica religiosa de hoy día, ¿no? En nuestra época hay mucho de pensamiento medieval en nuestras iglesias que no corresponden al sentido y la enseñanza del texto bíblico, sino más bien a la cultura del medioevo, ¿no? Y yo enseño de esa manera y lucho con eso porque eh, eh,
nuestra visión de vida es muy, muy medieval, ¿no? En muchas de las iglesias, ¿ya? Y que no concuerda con la palabra de Dios. Entonces, eso creo que hay que, hay que corregir, ¿no? Pero bueno, eso es un camino que poco a poco ojalá se entienda, ¿no? Porque ya no estamos viviendo en la época medieval, pues no estamos en la época de la... Ya pasó la época de la industria, ahora estamos en la época del conocimiento, ¿no? La industrialización era del siglo XVIII, XIX más o menos, ¿no? En Europa, ¿no? Y no estoy hablando de la industrialización en el sentido de las industrias de ahora, ¿no? Sino de cómo los artesanos, los burgueses, es decir, los artesanos que vivían en los burgos, ¿no? Comenzaron a desarrollar y formaron las máquinas, los instrumentos, que luego se tecnificaron. Y eso fue lo que llevó a la industrialización en el siglo XIX, ¿no? Y que hoy día pues se ha tecnificado de una manera bárbara, ¿no? Bueno, utilicé la palabra bárbara de paso, ¿no? Que tiene otra connotación para nosotros hoy día, ¿no? Hay dos elementos entonces que se dan en el papado. Es el monaquismo, perdón, en la Edad Media. El monaquismo y el papado son las características del medioevo. El monaquismo y el papado, ¿no? Entonces, aquí vamos a trabajar ese aspecto del monaquismo. Ya. Hasta aquí alguna palabra, alguna pregunta. Estoy tratando de dar el panorama para conocer el entorno, ¿no? Y ver entonces los procesos que se dieron en la iglesia. Bueno, dos cosas que afectaron entonces a la iglesia de aquel tiempo, ¿no? Uno fue el monaquismo y el otro, dijimos, es el papado. El papado lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Papado muy fuerte. Hoy día ya el papa ya no tiene fuerza, ya no es. Si bien tiene cierto dominio por ahí de vez en cuando, pero ya no es lo que tenía antes, ¿no? Tú no podías hablar nada en contra del papa, ¿no? Si tú decías alguna cosa, era una herejía, te llevaban a la cárcel o te mataban. Hoy día puedes insultar al Papa y nadie te dice nada, ¿no? Es que de paso no es una manera tampoco de comportarse, ¿no? ¿No? No creo que tengamos que insultar a nadie. El cristiano no debe insultar a nadie, ni tipificar a nadie, ni acusar a nadie, ¿no? Los cristianos estamos para eh, reconocer, ¿cierto?, las cosas como son o las cosas como las vemos, ¿no? Y bendecir a los demás, ¿no? Y Dios se encarga digamos, de juzgar a los que se comportan mal en todo caso, ¿no? El monaquismo benedictino. Ahora, hemos visto cuando la iglesia se unió al imperio. ¿Cuándo fue eso? Cuando Constantino, entonces, les da el cese de la persecución, o sea, cesa la persecución a la iglesia le da ciertos privilegios a la iglesia, y en el 381, ¿no? Este, otro emperador que no fue Constantino, ¿no? Oficializa al cristianismo como religión del imperio, ¿no? A uno dirá, bueno, pero ¿cómo que oficializa si ya, bueno, ya todavía no había desaparecido el imperio, por si acaso, ¿no? Pero ya estaba casi ya en líos, ¿no? Estaban en líos entre ellos. Bueno, siempre habían pleitos, guerras. Constantino, por ejemplo, fue un guerrero, ¿no? Habían varios gobernantes, emperadores que habían surgido, no querían someterse a Roma, y entonces Constantino le hace guerras, ¿no? En medio de esas guerras él dice y esto es un mito, ¿no? De que él eh, dice que mira, se le aparece en el cielo un signo, es un signo de, de la cruz de Cristo, dice, y con este signo vencerás, dice. Entonces él asume eso, y su última batalla, su última guerra, pues la gana, ¿no?
porque él entonces había asumido ese símbolo del cristianismo, ¿no? El Kirismón se le llama a ese símbolo, ¿no? Y entonces el cristianismo comienza a tener, pues, privilegios en Roma, se les da grandes templos, porque hasta antes de Constantino, la iglesia, que había sido perseguida, los cultos los hacía a escondidas, en secreto, y solamente para los creyentes, ¿no? El servicio era las catacumbas o, en casas, ¿no? Encerrados, ¿no? Y ahí hacían sus cultos. Pero a partir entonces de esa libertad y también de declarar entonces a la iglesia como religión del imperio, ¿no? Le dan lugar para qué, para que los cultos sean abiertos y ahora van a ser públicos. Así que el concepto y la tradición que tenemos hasta hoy día de los cultos en locales abiertos y públicos, ¿no? Viene de esa autorización del cristianismo como religión de Roma, ¿no? Entonces los cultos cambian, ¿ya? Y el aspecto cúltico se romaniza, ¿no es cierto? O sea, asume parte de lo que era la religión de Roma, ¿no? Y el ministro también asume las características de eso, ¿no? Y se les entregan los locales que eran de la religión pagana, ¿no? Que ahora más bien va a ser perseguida, ¿no? La religión pagana, ¿no? Va a ser, digamos, desterrada del imperio, y la iglesia cristiana, que antes había sido perseguida, ahora se convierte en perseguidora, ¿no? Y uno de los casos que es bien fuerte, que ha quedado en la historia, es que en Alejandría, por ejemplo, se quemó la biblioteca de Alejandría, ¿no? ¿Y quiénes fueron? Fueron cristianos que quemaron eh, los libros porque decían que lo que se estaba desarrollando era ahí la brujería y todo lo demás, porque se estaba formando ciencia, ¿no? Se desarrollaba ahí ciencia. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Lastimosamente en la historia no tenemos una cosa de qué, digamos, vanagloriarnos, ¿no? Sino más bien de que nos debería avergonzar las actitudes que ha tenido la Iglesia en algunos momentos, ¿no? Entonces, se mezcló con Roma y comenzó a ser dominadora, ¿no? Y ahora entonces el culto era público, era abierto, ¿no? Y entonces se hizo ritualista, ¿no? Y se hizo sacramentalista, es decir, se hizo religión, ¿no? Se formalizó como una religión. La iglesia, que había sido formada como una secta en Jerusalén, como una secta de la religión hebrea, ahora en el imperio había llegado a ser la religión del imperio, la dominadora de ese mundo, ¿no? Y de eso es que se va a crear pues una práctica que va a luchar contra ese modelo, ¿no? Aquí está, la iglesia, entonces se convierte en la iglesia de los poderosos y muchos entonces comienzan a abandonarla y se apartaron de ella para llevar una vida de renuncia particular. Y así fue el origen del monaquismo o el movimiento monástico, el monasticismo, ¿no? Este movimiento fue un fenómeno principalmente oriental, porque la práctica de gente que iba al desierto o de los monjes, ¿no? Que se apartaban, era Los una monasterios. oriental. No, los monasterios aparecieron después, pero estos eran gente solitaria que se iban al desierto o se escapaban de lo que se llamaba el mundanal ruido, ¿no? Entonces, a una iglesia que se había mezclado con el imperio, entonces ellos trataban de apartarse y vivir un cristianismo fuera de eso, ¿no?
Entonces, los centros importantes de ese fenómeno estaban en Egipto, en Siria, ¿ya? En Capadocia, ¿no? Una parte esa de Turquía. Este movimiento se pasó del oriente de habla griega al occidente de habla latina. ¿Con quién? Con un personaje que se llamaba Martín, Martín de Tours. Él era de la ciudad de Tours, ¿ya? Hoy día Tours es otra cosa, ¿no? ¿No? Tours es un recorrido, ¿no? De ahí viene turismo, ¿no? Pero Tours era una ciudad, ¿no? En Europa. Y Martín era de esa ciudad, Martín de Tours, ¿ya? Ahora, pero los monjes del occidente, ¿no? Los que aparecieron todavía, los monjes del occidente, no hacían, no, eh, no habían sido, sino que no todavía traían esa característica, sino que imitaban lo que habían aprendido o oído de los monjes del Oriente, ¿no? Todavía practicaban eso. Estos los primeros tenían esa tendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida monástica del Oriente no se adaptaba al Occidente, sea por el clima o por la forma en que ambos veían la vida cristiana, ¿no? Y acá hay diferencia, pues porque el oriental piensa de una manera y el occidental piensa de otra manera, ¿no? El, el oriental es más, digamos, eh, bueno, lo místico va a aparecer en Occidente, ¿no? Sí, tenían una tendencia mística, ¿cierto? ¿Ya? Pero eran concretos en su pensamiento, no abstractos como en el Occidente. En el Occidente mucho peleamos por conceptos, ¿no? Mucho abstraemos las cosas nosotros, ¿no? Como a veces queremos y analizamos las cosas y nos salimos de la realidad, ¿no? Y para volver de nuevo y cómo poner eso que hemos pensado en la realidad, nos cuesta. En cambio, en el Oriente es diferente. El Oriente son concretos, ¿ya? Y no se abstraen de su realidad, ¿no? Si bien estos salieron de la realidad, estos porque eran monjes, pues, de corte de las ciudades, ¿no? ¿no? Pero en el Oriente no, en el Oriente podían vivir en esas formas, ¿no? Y no tenían ningún lío con su vida cotidiana, porque el cristianismo o cualquier otra religión que tuviera el oriental, lo vivían como parte de su vida, era su vida misma. No había una práctica religiosa y una vida secular, ¿no? Esa es la característica que tiene el Occidente, con la cual lucho también de paso, ¿no? De tener una visión así, ¿no? Que tenemos todo lo que hacemos como cristianos en la iglesia, todo, y luego nuestras labores seculares, ¿no? Aparte, que, ¿no? Como si fuera desglosado o diferenciado, o como que ahí no tiene nada que ver el cristianismo. No, no es así. Debemos mirar, tener una mirada más bien del cristianismo o una mirada cristiana globalizada, es decir, mi familia, mi trabajo, mis quehaceres, mi visión, mis sueños, todo eso está en mi visión cristiana, mi visión de vida, ¿no? Así debería ser. Ese es el concepto oriental, básicamente. Entonces ellos no tienen esa diferencia entre cosas mundanas y cosas religiosas, ¿no? Y nosotros hemos dividido eso y encima le hemos planteado que lo mundano es pecaminoso, ¿no? ¿No? Y una cosa es el pecado, que es la naturaleza pecaminosa que tenemos, y otra cosa es nuestras tareas, ¿no? Que llamamos seculares. Por ejemplo, algunos piensan que trabajar es mundano, ¿no? Y si te trabajas y ya no ir a la iglesia, entonces te han mundanalizado. Y no es así. La responsabilidad de trabajar es una cosa, pero el hecho que tú trabajes no tienes que alejarte del Señor, ¿no? Entonces pensamos así, no, está trabajando y te olvidas del Señor, ya. No,
Eso es porque somos occidentales. En el Oriente no se piensa así. El oriental en su trabajo y está ahí el Señor con él. Hace eso para el Señor. Eso es lo que el protestantismo de la Reforma trató de capturar de nuevo y hacer que todo lo hacemos para la gloria de Dios. Vocación, profesión, oficio, trabajo, negocio, familia, empresa, ¿no? Todo para el Señor, ¿no? Eso es lo que debemos rescatar para el cristianismo de hoy también, ¿no? Debería ser así. Bueno, en Occidente el quismo, por la forma que hemos venido a la cristiana, los romanos eran más prácticos y los orientales más contemplativos, ¿no? Desde la perspectiva religiosa, ¿no? Y por otro lado, el ayuno no era bien visto en el Occidente, ¿no? Sí, los orientales ayudaban mucho, ¿no? Eh, los occidentales no estaban de acuerdo con castigar el cuerpo. Asimismo, los monjes occidentales veían la vida monástica como una forma de explicar el Evangelio y oponerse a las injusticias y a los crímenes de su tiempo. Ojo que cuando los occidentales miraban las cosas de forma práctica, eran cuando hacían sus cosas, ¿no? Pero se alejaban lo práctico de la religión, ¿no? Y los orientales eran contemplativos, pero su vida cotidiana era parte de ellos, ¿no? Ahora, es cierto modo de vida, la monástica occidental encontró su fundador en un personaje que se conoce como Benito de Nurcia. Por eso que se le va a llamar a este tipo de monarquismo el monarquismo benedictino, ¿no? Benedictino. Porque Martín de Tours es el que comienza a hacer esto y es anterior a Benito, ¿ya? Y aquí se les va a llamar a estos monjes que van a ir al desierto, ¿no? Y que luego poco a poco se forman en grupos, ¿no? Que la van a llamar monacatos o monasterios, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos se llamaban monacos, ¿ya? Monacos, de ahí viene monje. ¿Y qué cosa es monacos? Monaco viene de monos, no es que eran monitos, no, no, eran, mono significa uno, o solitario, ¿ya? O sea, monacos era el solitario, ¿ya? Y de ahí de paso viene el nombre de Mónica también, ¿eh? Mónica es la única, única, Salí. única. Y no sé si sea solitaria de paso. No hay ninguna hermana aquí que sea Mónica, así que no hay problema, ¿ya? Pero en todo caso, ah, esto va para los solteros, cuando encuentren a la esposa que el Señor les da. Esa va a ser la única, ¿no? Esa va a ser su Mónica. Los monacos. Sí, por Mónaco, ¿no? Su Mónica. Bien, entonces, Benito de Nurcia le dio al monarquismo occidental sus propias características que lo hizo diferente del monarquismo oriental. Hemos dicho las prácticas orientales contemplativas, ¿no? De una manera, si bien su mentalidad era concreta, pero siempre buscando experiencias. El caso del occidente era otro. Pero vamos a ver a este Benito, ¿no? Benito, que no tiene nada que ver con Don Gato y su pandilla, ¿no? Algunos no sé si se acuerdan de esa tira cómica de los dibujos animados, ¿no? Había un gato, se llamaba Benito. ¿Ya? Bueno, este es bueno, se lo conoce como San Benito, ¿no? Ese es eh, a los, eh, a los que, digamos, este, prevalecieron en las iglesias, ¿no? Figuraron en las iglesias. La iglesia
llevó a un proceso de beatificación, de santificación, ¿no? De canonización, y entonces de ahí le dan el nombre de santo, ¿no? Ya sabemos que santos no se forman así, ¿no? Pero eso es lo que hizo Roma, y eso tomó a Benito como eso. Ahora, Benito nació en la pequeña aldea de Nurcia, en Italia. Era italiano, no era italiano. Alrededor del año 480, siglo V, ¿ya? Italia estaba en manos de los ostrogodos, ¿no? Ya hemos dicho, esa es una de los bárbaros, ¿no? Es una de los tribus bárbaros que ocuparon la península, ¿no? A los 20 años Benito se retiró a vivir solo en una cueva, ¿no? Y se dedicó a un régimen de vida de extremo ascetismo. Se volvió ascético, es decir, se limitó en comidas, ¿no? Su forma de vida, sus prácticas físicas, su dominio del cuerpo, todo eso, ¿no? Así que ahí libró unas luchas continuas contra las tentaciones. Y pronto la fama de Benito fue tal que un grupo de monjes comenzaron a reunirse alrededor de él. Así que comienza Benito a organizarlos en grupo en un lugar llamado Monte Cassino, ¿no? Entonces ahí él formó un grupo de monjes, ¿no? O varones, ¿no? Y otro grupo para mujeres, ¿no? Ese grupo para mujeres fue dirigido por su hermana, que se llamaba Escolástica, ¿no? Escolástica. Y yo sé que hoy día ya no se usa mucho ese nombre, pero en el mundo andino, yo sí conocí mucha gente, muchas señoras llamadas escolásticas, ¿no? Bueno, es un nombre europeo, ¿no? Escolástica. Bien. Que de paso, ¿qué cosa es escolástico? ¿No? Dice que en la época medieval también hubo el movimiento escolástico. En lo que le estábamos hablando de las universidades, creación de arte, todo eso viene por la escolástica, ¿ya? Y Tomás de Aquino fue uno de los fuertes que hizo también esa tendencia, ¿no? Ahora, la fama de Benito se debe a la regla que el año 529 dio a la comunidad de Monte Cassino, ¿no? Y esa regla fue la que tuvo de base todo el monaquismo occidental. ¿De qué se trataba? Era un libro de 73 capítulos que establecía todas las normas para la vida monástica, ¿no? 73 capítulos. No era poco, ¿no? Dos elementos fuertes estaban en esa regla: la permanencia y la obediencia, ¿no? Esos fueron los dos elementos de base, ¿no? El monje principal se conocía como abad o padre, ¿no? Que no debía ser un tirano, sino un padre o un pastor, ¿no? ¿No? Estas reglas promovían el trabajo, el amor, la fidelidad, la pureza, la vida austera, ¿no? La oración, ¿no? La recitación de salmos y el conocimiento de la Biblia de memoria. ¿Qué tal si aplicásemos eso acá, no? ¿No? Todos tenemos que aprender de memoria, ¿no? Desde profesor, de memoria el texto bíblico. Seríamos muy buenos recitadores del texto bíblico, ¿no? ¿Ya? Y ojo que eso sí se puede hacer, ¿ah? No sé si hoy día habrá por ahí algún hermano o hermana que pueda recitar el texto bíblico de memoria, pero yo sí conocí a un hermano y a su hermano también, ¿no? Eran pastores chilenos. Este pastor fue un pastor que tuvo un ministerio internacional, ¿no? Me refiero a Darío Salas. Alguno seguramente habrá visto a Darío Salas en algún momento. Él ha venido a Perú y también ha estado en televisión, en
en Enlace. Ahí estuvo, hasta que, bueno, él falleció ya hace unos años atrás, ¿no? Pero hasta antes de que muriera, él estuvo en Enlace. Y, oye, este varón te recitaba el texto bíblico de memoria, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no solamente te recitaba, sino sabía el texto. Cualquier texto que tú le dijeras, a ver, 1 Tesalonicenses 4:12, y él te lo decía ahí mismo. O de repente Efesios 3:2. Bueno, era como una computadora, se conocía el texto. Claro, el texto que él había aprendido es la Reina Valera 60, ¿no? Tendríamos problemas hoy día. ¿Cuál texto hay que memorizar, no? Es la Reina Valera 60, la Reina Valera 65, la Reina Valera contemporánea, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, en fin, no sé, ¿no? Es bien difícil hoy día ver ese aspecto, ¿no? Pero bueno, ahí está, memorizar la Biblia. Bueno, ellos memorizaban la Biblia en latín, ¿no? Por si acaso. El texto de latín, seguramente la Vulgata, ¿no? Sí. Desarrollo y sería, en este caso, la Vetus latina, o sea, la Vulgata antigua, ¿no? Desarrollo del monaquismo benedictino ahora. Pronto los monasterios benedictinos se volvieron centros de estudio donde se copiaban y conservaban manuscritos. Ahí se conservaron las letras de la antigüedad y se las estudiaba. El instrumento donde copiaban los manuscritos se llamaba escritorium o mesa para copiar. De ahí viene nuestra palabra escritorio, ¿no? Yo tengo aquí en mi costado mi escritorio, ¿no? Pero el escritorium era una mesa especial para escribir manuscritos, ¿no? Una mesa larga era más o menos, donde se ponía el monje ahí, tenía un ángulo más o menos así para poder escribir. Algo más tenía ellos. Muchas personas dejaban a sus niños en los monasterios, o sea, comenzaron a practicar eso, a dejar a los niños en los monasterios y no debían salirse, pues sus padres hacían votos por ellos, ¿no? Es decir, había padres que agarraban y llevaban así. Que de paso en Europa había esa práctica. Algunas familias importantes no criaban a sus hijos, los criaban otros, ¿no? Mandaban a otro lugar a los hijos y luego los retornaban cuando ya estaban grandes, ¿no? Ahora, pero esta práctica se corrompió a tal punto que muchos nobles y reyes enviaban a sus hijos para deshacerse de ellos. Pero además los monasterios se convirtieron en colegios por toda Europa y los monjes se hicieron maestros. Asimismo fueron centros de trabajo físico como de trabajo intelectual. Entonces se dedicaban a la agricultura y esto dio equilibrio a Europa en medio de las guerras, ¿no? Y de la falta de alimentos, ¿no? Entonces ellos proveyeron de alguna manera, esta práctica proveyó entonces comida en medio de los conflictos. Por otra parte, el monaquismo benedictino vino a ser el brazo derecho de la obra misionera de la iglesia medieval. O sea que actuaron como misioneros. Estos fueron a las Islas Británicas, a los francos, a los Países Bajos, y ahí fundaron monasterios con la regla de San Benito. Fue una época de desorden y incertidumbre y que era necesario que surgiera elementos de unidad que guiasen a Europa hacia el nuevo orden que habría de surgir, ¿no? Recuerden el medioevo, que el sistema que surgió fue el medieval, ¿no? Y en aspecto religioso, entonces el monaquismo le dio una característica a la religión cristiana de Roma, ¿no? Entonces, estos elementos todos fueron el monaquismo, el, el monaquismo benedictino y el papado. El papado le va a dar otro perfil, ¿no? Entonces, el cristianismo occidental tiene que ver con el papa, ¿no? Ahora, por supuesto que
La Iglesia del Oriente después va a romper con este modelo, ¿ya? Y se hace aparte. De ahí viene la Iglesia Ortodoxa, ¿no? La Iglesia Ortodoxa es la Iglesia Oriental, ¿no? Y pasan los siglos y también va a haber otra división en 1517, ¿no? Y la división ya de la Iglesia Occidental propiamente, en donde van a surgir dos cristianismos. El cristianismo de Roma, que va a moldearse, a definirse ahí en el Concilio de Trento y en el Vaticano I, y en el caso del otro cristianismo que surge es el cristianismo protestante, el cristianismo reformador, de donde vienen las iglesias evangélicas, ¿no? Entonces, el cristianismo tiene entonces tres divisiones, ¿no? Tres grandes movimientos, ¿no? La ortodoxia, que surge en el siglo XI, 1054, ¿no? Y el siglo XVI, el protestantismo reformador, ¿no? Y luego, claro, la Iglesia de Roma sigue adelante, ya solita, ¿no? Aunque siempre está pensando en que vuelvan, ¿no? Vuelvan a casa, dice, vuelvan a casa. En fin. Bueno, ahí terminó esta parte de Benedicto y su influencia y esa práctica que tuvo y el molde que le tuvo, esa característica que le va a dar a la iglesia de Roma, porque los monasterios van a ser escuelas, van a ser después universidades, van a surgir otros movimientos, ¿no? Y otras órdenes monásticas, ¿no? Eh, que van a dar características particulares al movimiento cristiano de Roma, que se le va a llamar catolicismo romano, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya vamos terminando entonces con esto. Bueno, ya hemos terminado, sino que en esta parte, antes de que se vaya la participación de ustedes. Todo conforme, pastor, pastor Sánchez. Todo conforme. Carlos parece notario, ¿no? Eso es lo que dice un notario cuando va, hay un evento, dice, aquí dice, todo conforme, ya está, notario conforme, ahora tiene que hacer su nota, ¿no? ¿No? Su Estamos escrito ahí. apuntando, pastor, apuntando, dando siempre. Para la próxima, pastor, vamos a leer estas cositas y vamos a... Ya, perfecto, entonces lo dejo ahí, ¿ya? Ujú. Entonces tienen ustedes el sílabo, ¿ya? O se le va a enviar ahí. El modelo del libro de texto es de Justo González, Historia del Cristianismo, ¿ya? Y también el de Pablo de Irós, ¿no? Que tienen por lo menos a mí me gusta usar esos dos libros de fundamento, ¿no? También está el otro de Latouré, pero ese de Latouré es ya mucho más antiguo, pero estos te contienen la historia desde un ángulo muy particular, ¿no? Entonces, me parece que es un buen enfoque que tiene, sobre todo el de Justo González. Tiene un lindo enfoque, es muy bíblico y muy evangélico, ¿no? Creo que ya vimos en un momento, dijimos que la historia la podemos analizar de diversas tendencias. Hay historia de la iglesia desde la perspectiva católica, por ejemplo, ¿no? Y tengo yo libros de eso, de esa manera. Historia de la iglesia medieval. Sí, no eso no lo utilizo porque tienen su propia tendencia, ¿no? Las tendencias de la iglesia evangélica, por ejemplo, es no estudiar esta parte y más bien es denigrar esta parte, ¿no? Pero nosotros vamos a sacar el provecho de esto, más bien. Y sobre todo tratar de sacar el pulso a esto que se llama la época patrística. Quiero que ustedes lean de paso ahora para que se pongan ahí al día, y como me dijo el hermano Mejía que va a leer
bueno, repasen esto, pero les doy como encargo para la próxima semana estudiar sobre la historia de los concilios. Historia de los concilios de la iglesia. ¿Ya? Apunta, secretario. Historia de los concilios de la iglesia Ya. en la época medieval, básicamente. Aunque en medioevo fue todo eso, ¿no? No se dio en otra época, ¿no? Ya, pastor. Ya con eso tenemos, creo, una serie. Son varios concilios importantes. Vamos a trabajar eso. Y la próxima semana, al comienzo, yo voy a preguntar eso, ¿ya? Ujú. Voy a preguntar, espero que hagan su tarea. Eso va a ser nota también, ¿ya? Gracias, Dios les bendiga. Y nos estamos viendo ahora sí. Y hemos cumplido, ¿no? Ya estamos cerrando. Ya, pastor. Gracias, pastor. Pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Pastor, ¿me copia? Sí, sí. Te copiamos fuerte y claro. La historia de los concilios de la época medieval, ¿no? El libro, Sí, ¿qué libro dijo, pastor? Justo González. Ah, Justo González, ya, ok. Sí. Y también busquen ustedes en internet, lo van a encontrar también. Oh, sí, sí lo tenemos, pastor. Como tema lo van a encontrar, pero es básicamente eso. Y voy a buscar ahí un libro especialmente sobre los concilios y se lo voy a enviar a ustedes también. Ah, se lo va a mandar. Perfecto, pastor. Sí, espero tener de esa manera. ¿Ya? Muy Apunta, bien, secretario. hasta pronto, hasta el día lunes. Uy, Todos uy, los no se lunes, va. en esta época estamos lunes, ¿no? Bendiciones. Solo un mes. Gracias, pastor. Gracias. Saludos, hermanos. Chao. Saludos a todos. Bendiciones, hermanos. Pásale la voz a Leoncio. Leoncio, ¿qué ha pasado?